Hola a todos y bienvenidos al podcast de Harujana. Antes de empezar, comenzaros que hemos decidido hacer un pequeño cambio en el programa. En vez de uno solo a la semana, ahora haremos dos. Uno dedicado a Corea y al coreano y otro a Japón y al japonés. De esta forma podremos centrarnos mejor en un solo idioma y no liarnos mucho. Por otro lado, como hemos dividido el programa en dos, serán más cortos, 15-20 minutos de duración. Y todas las semanas leeremos un cuento tanto japonés como coreano. También, nuestros temas estarán más centrados en los idiomas y de vez en cuando haremos un programa temático que pueda afectar tanto a los dos idiomas o a los dos países. Los programas se subirán ahora los lunes, japonés, y los miércoles, coreano. Hoy es miércoles, día 1 de febrero, por lo que empezaremos con un tema coreano. Para ello, a mi lado, tengo a la profesora Hana. Hola, Hana. 안녕하세요, 여러분. Y bueno, una vez dicho esto, comenzamos. Bueno, Hana, y para este primer programa, que hemos hecho así cambio, para empezar, ¿qué tema nos has traído? Bueno, primer tema he traído, pues sería como hablar en coreano, ¿vale? Entonces hay 3 diferentes formalidades, hoy vamos a tocar sobre ellos. Vale, o sea que vamos a ver las diferentes formas que hay de hablar en coreano. ¿Cuántas hay? Bueno, hay 3 diferentes formas, ¿vale? Y entonces he traído cuando se usa, cómo conjugas, ese tema he traído. Vale, ¿y cómo podríamos llamarlas? A las diferentes formas que hay. Bueno, que se llama 존댓말 y en 존댓말 pues significa forma formal, ¿vale? Y allí yo diría forma formal, ¿vale? Lo más formal, ¿no? Lo más formal y también semiformal. Bueno, depende del profesores o depende del libro. Bueno, algún libro dice informal respetuosa, pero yo creo que es un poquito más lío con este título. Por eso yo diría más semiformal. O sea, formal, pero un pelín menos. Vale, ¿y luego cuál más hay? Bueno, informal, sería más coloquial. Vale, informal, ¿no? Claro, informal. Vale, y más o menos cada uno de estos 3 que me has dicho, ¿cuándo se usa? O sea, el formal, ¿con quién lo utilizamos? ¿Con quién? Bueno, yo diría primero la situación, en la situación muy, muy formal. O sea, tú tienes que hablar delante de 200 personas, ¿vale? O 1000 personas, tú tienes que hablar en público, pues yo usaría forma formal. O sea, la situación, o sea muy formal. O, por ejemplo, en el ejército, entre soldados, entre policías, o sea, como tiene niveles diferentes, entonces... Claro, para un rango superior. Pero muy, muy, muy respetuoso tiene que hablar. O sea, eso también valdría a lo mejor en el trabajo, para hablar al jefe. Exacto. Por eso, hombre, tú, compañeros, no tienes que hablar con esa manera forma formal, pero tu jefe, o a lo mejor jefazo, ¿vale? Y entonces, pues, recomendable que hables en esta forma. Y luego, por ejemplo, si tú trabajas en una tienda, al hablar a los clientes también. Exacto, sí, como los clientes son reyes, es decir, lo más... El cliente es lo primero, ¿no? Primero, ¿eh? Bueno, en Corea igual, por eso como a los clientes también, tanto puede usar semiformal, pero es mejor que uses forma formal. A lo mejor también depende de la tienda, ¿no? Bueno, si quieres vender un bolso de 1000 euros, a lo mejor tiene que hablar así. Claro, por eso, sí. Si vas a comprar una chuchería tampoco... Claro, tampoco no tiene que hablar tanto formal. Por eso la forma, lo más formal, lo más respetuoso sería. ¿Y, por ejemplo, para hablar a los padres? Es buena pregunta. Por ejemplo, o a los abuelos. O sea, alguien que también, claro, que depende de edad tú tuya. quieres preguntar. Sí. Pero en la familia a lo mejor no tiene que usar esa forma porque tenemos confianza entre miembros de familia, ¿no? Y entonces usaría la otra semiformal, suficiente formal. No tiene que usar tanto forma formal. No tiene que usarlo. Vale. A ver, ¿podrías ponernos un ejemplo? Sí, por ejemplo, simplemente saludar, hola, pues hay 3 diferentes formas existe y forma formal sería 안녕하십니까. Esa es la forma formal. Forma formal. Y entonces cuando... 안녕하십니까. Y esta situación sea muy formal o, mira, una noticia, en la noticia presentador a todos los oyentes, diría 안녕하십니까. En la tele también. Exacto. Onda. 안녕하십니까. Vale, y luego la siguiente, ¿cuál sería? La forma semiformal. Forma semiformal y 안녕하세요. Sí, que yo creo 안녕하세요. que ese es el que todo el mundo conoce. Claro, porque se usa
el común, toda la vida cotidiana usaría más esta forma. Semiformal siempre usamos nosotros. ¿Y eso cuando Suele se suele usar. utilizar? Porque vemos entonces en situación tan formal. Entonces, en la vida cotidiana, pues diariamente puedes usarlo. O entre amigos también puedes usarlo, pero entre amigos, si tiene confianza, usaría informal ya. Pero, por ejemplo, tú y yo no conocemos muy bien. No somos amigos, puede decir, pero bueno, la edad diferente, por ejemplo, usaría semiformal. Y ahora, bueno, se me ha Ocurrió. sí, me ha venido una duda. Si, por ejemplo, tú le hablas en forma formal a Ajá. tu jefe, Jefe. ¿el jefe cómo responde? ¿En forma semiformal o también en forma formal? Forma semiformal puede ser. Claro, tú tienes que hablar siempre en misma formalidad entre O sea, ellos, ¿no? por ejemplo, tú me hablas a mí en forma formal y luego yo te hablo en lo que Forma- quiero. ¿no? Oh, En claro, puede ser. semiformal o- Pero depende de cómo hablas tú, ¿vale? Entonces, si ya sabes, esta persona es ruda o esta persona bien educada, claro. Por eso es qué Ya, forma pero si de es el hablar. jefe, pues- Claro, jefe, entonces a sus trabajadores no usaría tan forma formal. No, porque semiformal está suficiente. Y luego la informal, bueno, me has dicho más para amigos, ¿no? Para De colegueo. amigos o entre hermanos, en la familia, por ejemplo, yo a mi madre uso forma informal, pero a mi padre, por ejemplo, yo uso personalmente forma semiformal. Por como más mi madre como mi amiga, y entonces hablo más informal, con confianza, pero a mi padre un pelín más respetuosa, digo, pero tampoco lo uso entre familia, lo usas con forma formal. Y a ¿no? lo mejor, si tú quieres pedirle algo a tus padres, sería bien hablar a lo mejor de forma formal. Bueno. 안녕하십니까, mamá, que quiero 아버지, irme a un 아버지, concierto. 네, o 이것 tal. 좀 사주십시오. Pero yo diría, bueno, para mí, mi familia, yo no usaría tanto forma formal, porque no es una situación tan... Ya, no, digo la formal. situación esa de Bueno. quiero algo de mis padres, voy a hacer sí, un poco sí, puede pelota. usar, ¿por qué no? Sí, por eso informal es entre amigos, pero entre amigos muy cerca, mejor amigos. Por ejemplo, tú y yo conocimos, pero estamos conociendo poco a poco, ¿vale? Entonces, antes de decir, ya, a partir de ahora hablamos en informal, ¿vale? Eso también hay que acordarlo. Claro, Así, que si a no partir hay de ahora informal. acuerdo, no puedes hablar, o sea, directamente en forma informal, o sea, coloquial no puedes. Es que eso decir 말을 놓다 en coreano, que significa es como tutear. Si no hay de acuerdo entre ambos, ¿vale? Entonces uno directamente usar informal tampoco rudo, es que tampoco bien. ¿De acuerdo? Curioso. Vamos, no sabía que había que pedir permiso o acordarlo. Necesitaría permiso de entre ellos y entonces y a partir de ese momento puede usarlo. Ay, pues vamos a hablar en informal y así que ya tuteando. Vale, interesante. Pues si quieres, como hemos dicho, pues más o menos el programa va a durar unos 15-20 minutos. Ya llevamos, pues bueno, más de 8 minutos hablando. Si quieres, vale. antes de empezar con el cuento, vamos a hacer unos ejemplos, ¿vale? Muy Y a buena ver cómo idea. sonaría en forma formal, forma semiformal y en la forma informal. Muy bien. Bueno, antes de empezar vamos a decir un poco en español, ¿vale? La frase Bien. que vamos a hacer en coreano, ¿vale? ¿Que cuál sería? Podríamos decir, hola, tal, ¿qué quieres comer hoy? Ya, por ejemplo, nombre ponemos Jimin. Jimin de... Sí, claro, Jimin de- o suga. Ah, muy cualquiera. bien. Sí, entonces como A ver, vamos a empezar con la forma formal. formal. Esta es para hablar a los jefes, cuando estás en una conferencia, a Eso clientes, sería muy formal. ¿vale? A ver, ¿cómo sería? Hola, Jimmy, ¿qué quieres comer hoy? ¿Qué quieres comer hoy? Muy bien. Eso en forma formal sería 안녕하십니까, 지민 씨. 오늘 무엇을 드시고 싶으십니까? Qué largo, ¿verdad? Sí, es largo. Vale, y ahora vamos a hacer la misma, ¿vale? Igual. Hola, Jimmy, ¿qué quieres comer hoy? Pero en semiformal. semi-formal. bien. 안녕하세요, 지민 씨. 오늘 뭐 먹고 싶어요? Y esto, si Jimmy fuese tu amigo, ¿cómo Amigo, se lo- amigo. Oh, amigo, ojalá. habéis acordado que podéis hablar en forma informal, ¿cómo se lo dirías? 안녕, 지민아. 오늘 뭐 먹을까? Más corta, ¿verdad? Más corto, ¿no? Y se nota que, vamos, es bastante diferente. de una a Exacto. otra. Por eso, como forma formal, aún yo he usado como la palabra de honorífica he usado. En lugar de 먹다, comer, he usado 드시다, comer, pero usted.
Mira, así que cuando hablas forma formal, aún puede aplicar forma más honorífica, palabras, expresión honoríficas también. ¿Y esto, las tres formas, se pueden mezclar? O sea, por ejemplo, Sí. empezar a hablar formal, Y semiformal. y sí. luego continuar semiformal. Claro, pero por eso yo que al principio he dicho 존댓말 es como forma formal y semiformal. Entre ellos a lo mejor puede mezclarlo, pero informal es ya aparte, es muy coloquial, informal, y así que no puede mezclar tanto. Vale, pues entonces, ¿qué te parece ahora hacer un ejemplo Mezclar. mezclando un poco? Vaya, a lo No. mejor diciendo, hola Jimin, ¿qué quieres comer hoy? Tenemos tal y tal. Pues tenemos sopa, tenemos bulgogi, tenemos... 네, 좋은 생각이에요. Vale, para buena hacer un idea. poco la frase un poco más larga. Y luego a lo mejor terminar. ¿Qué prefieres? Venga, vamos allá. 안녕하세요, 지민 씨. 뭐 드시고 싶으세요? 오늘 불고기하고 김치찌개 아니면 비빔밥하고 된장찌개가 있습니다. 뭐 드시겠어요? Mira, ¿cómo así? Yo he usado Si que le has 안녕하세요. dicho, me he enterado de bulgogi. Solo como forma de hablar. Pues yo he usado como hola, Jimin, pero semiformal. Y usted qué quiere comer, como así, usando forma honorífica, pero semiformal todavía. Sí, porque hola ha sido semiformal. Claro, Yo sé. 안녕하세요, de verdad. Y 뭐 드시고 싶으세요 es semiformal, acabado en yo, por eso semiformal, pero he usado como en lugar de comer, como usted, comer, así, usado una palabra pues honorífica. Y como enseñando hoy 불고기하고 김치찌개 아니면 비빔밥하고 된장찌개가 있습니다, es forma formal. Ya he cambiado usando forma formal y le he preguntado, ¿뭐 드시겠어요? Es, ¿usted qué quiere? ¿Qué te prefieres? Y eso es preguntando. semiformal. Eso es semiformal, pero usando palabra honorífica. A ver si nota la diferencia. Muy curioso, la verdad, muy curioso. Bueno, yo creo que vamos a ir dejando el tema de esta semana por aquí, ¿vale? Las diferentes formas que hay de hablar en coreano, ¿vale? Y bueno, como siempre os decimos, si queréis mandarnos alguna duda que tengáis sobre el coreano o el japonés en el próximo programa, pues podéis mandarnos una nota de voz al teléfono 633 563769. Al WhatsApp, vamos, como enviáis siempre un audio. Y pues eso, cualquier duda que tengáis sobre coreano o lo que sea, pues la ponemos aquí a las diferentes profesoras. Y bueno, pues os intentamos o bien hacer un pequeño programilla sobre esa duda, si es suficientemente amplio, o contestarlo aquí directamente. Y ahora, Hanna, si te parece, pues vamos a ir pasando al cuento de la semana. Que esta semana, ¿qué nos has traído? El título es en coreano primero, 얼음 속의 잉어. ¿Y qué significa en español? El título, como ¿Qué traduzco, pues el carpa en el hielo. Y que va sobre un pez. No, el cuento no es sobre un pez, como un hijo tiene su padre enfermo, pues, pero necesitaría pues una carpa, pero es un invierno, pleno invierno, y así que es muy difícil conseguir cazar, conseguir una carpa pescar, para curar él, pero pues con el amor ya veremos lo que pasa. Vale, pues venga, vamos a ello. 얼음 속의 잉어. 아주 추운 겨울날 한 소년이 슬프게 울고 있었어요. 아버지가 편찮으신데 어떤 약을 써도 소용이 없으니 어쩌면 좋지? 길을 가던 한 노인이 이 말을 듣게 되었지요. 잉어를 고아드리면 나으실 게다. 이렇게 추운 겨울에 잉어가 어디 있어요? 그건 너희 정성에 달렸으니 강가로 가서 구해보아라. 소녀는 꽁꽁 얼어붙은 강가로 가서 얼음에 구멍을 뚫어놓고 간절히 기도를 했지요. 제발 잉어를 잡을 수 있도록 도와주세요. 하루도 빠짐없이 강가에 나가 낚싯줄을 내려뜨렸지요. 그러던 어느 날 커다란 잉어 한 마리가 툭 하고 얼음 구멍 밖으로 올라오는 게 아니겠어요? 넌 매일 무얼 중얼거리고 있니? 잉어를 잡아 우리 아버지 병을 낫게 해달라고 기도를 했어. 너는 마음이 참 착하구나. 나를 가져가 약으로 쓰도록 해. 잉어야, 고맙다. 정말 고마워. 소녀는 커다란 잉어를 안고 집으로 돌아왔어요. 이 소식을 전해 들은 노인이 소년의 집을 찾아왔어요. 너희 정성에 하늘도 감동하셨구나. 네, 너희 효심에 감동하여 이 약을 줄 테니 잉어와 함께 고아드리도록 해라.
고맙습니다. 그 뒤 소년의 아버지는 병이 나 소년과 함께 행복하게 살았대요. Muchas gracias, Hanna, por el cuento. 네, 감사합니다, 여러분. Y bueno, creo que ya estamos cumpliendo el tiempo que hemos dicho, entre 15 y 20 minutos, y vamos a ir dejándolo por aquí. Si os gusta este nuevo formato, pues nos lo podéis hacer saber a través de nuestras redes sociales o escribiéndonos un WhatsApp al teléfono que hemos dicho antes, al 633-563769. Muy bien. 네. Nos vemos en el próximo programa, que será de japonés. Hasta luego. 안녕히 계세요, 여러분. 안녕. Adiós.